Buenas tardes, quiero agradecer a mi amigo y compañero Nicolás Martín la invitación para participar en este cuarto Congreso Internacional Virtual Bioimágenes que se desarrollará en el mes de noviembre, en este mes de noviembre. Bien, mi nombre es José Uribe Navarro, presentaré el tema del uso del ultrasonido intravascular en la sala de hemodinamia. Pertenezco al Instituto Cardiovascular de Guadalajara, en la República Mexicana, y comenzaré. Bien, iniciaré mostrando estas imágenes, una sala moderna del año 2020, en el cual se realizan procedimientos de cateterismo cardíaco, y a la izquierda dos imágenes de una arteriografía coronaria, de una coronaria izquierda y de una coronaria derecha. Este procedimiento de la arteriografía coronaria es el procedimiento que más se realizan en las salas de cateterismo y de hemodinamia de todo el mundo. Es el procedimiento mucho más común. Es un procedimiento diagnóstico que sirve para determinar si las arterias coronarias, que son las arterias que alimentan de sangre y oxígeno al corazón, al miocardio, tienen alguna obstrucción. Cuando ya hay alguna obstrucción, ese paciente tiene síntomas de angina de pecho y entonces es necesario realizar este procedimiento para conocer si algún sitio de estas arterias está sufriendo por alguna estenosis, es decir, un déficit de sangre que está dejando de pasar y que está produciendo las molestias. A la derecha esa imagen de una sala de cateterismo donde el médico está precisamente con sus manos dirigiendo un catéter para colocarlo en el sitio del nacimiento de las arterias, hacer la arteriografía y exactamente en este sitio un equipo adicional que es el equipo del cual vamos a tratar el tema del ultrasonido. Es justamente el equipo con el cual se realiza el procedimiento de ultrasonido intravascular dentro de la sala de cateterismo. La evolución tecnológica desde 1960, como ustedes pueden ver en la primera foto de la izquierda, en donde las salas de hemodinamia eran salas muy rudimentarias con el avance tecnológico electrónico de esa época y con el gran contraste de lo que son las salas en el siglo XXI, como ustedes pueden ver en la foto de la derecha. Sin embargo, en la década de los 80 llega la cardiología intervencionista, mientras que antes de esos años la sala de cateterismo servía exclusivamente para diagnosticar las enfermedades cardiovasculares. Llegó la época en que esas enfermedades cardiovasculares también pudieron ser tratadas en las salas de hemodinamia, dando por lo tanto pie a la llegada de la cardiología intervencionista. Y fue este hombre, el doctor Andreas Gründzik, quien realizó la primera angioplastía coronaria en 1977. Esa angioplastía consiste en pasar una cuerda muy fina a través de la arteria que contiene la lesión o la obstrucción, y a través de esta cuerda pasar un balón, un catéter con un balón en forma de salchicha, y luego inflar ese balón para volver a restituir al vaso la arteria que tenía originalmente para que el flujo de sangre se restablezca. Esto es como lo vemos desde el punto de vista angiográfico. En esta imagen ustedes pueden ver cómo hay una obstrucción en esta arteria, justamente a este nivel. Esta es la arteria descendente anterior. Una vez que el doctor reconoce la lesión y que se decide hacer una angioplastía, el doctor pasa una cuerda a través del vaso, y a través de esa cuerda pasa el balón, el catéter balón, que es inflado desde el exterior para volver a restituir, comprimir la placa que forma la obstrucción y restituir finalmente el diámetro que permita que el flujo de sangre sea el adecuado. Y este es el resultado final. Cuando la angioplastía coronaria se comenzó a convertir en un procedimiento prácticamente de rutina, cuando ya esos pacientes, en vez de tener que ir a sala de cirugía, podían ser tratados en la sala de cateterismo, sucedió una gran sorpresa. Es decir, muchos de esos pacientes, el 60% de esos pacientes que eran sometidos a una angioplastía coronaria, volvían a tener síntomas, regresaban con el doctor les ordenaba, les indicaba una nueva arteriografía coronaria, y se veía que esas arterias que habían sido tratadas a base de angioplastía habían vuelto a tener una reducción de la luz del vaso, es decir,
lo que se llamó a partir de entonces como una reestenosis. ¿Qué es lo que ve la angiografía coronaria cuando ésta se realiza? En realidad lo que los rayos X nos muestran, a pesar de que la angiografía coronaria sigue siendo el gol estándar para determinar y para captar aquellos pacientes que tienen lesiones en las arterias coronarias, a pesar de ello, lo que nos muestra la radiografía coronaria es simplemente el paso de contraste a través de un ducto, que es una arteria. Y si hay alguna obstrucción, nos lo presenta en forma de una sombra angiográfica, de una silueta angiográfica. Veamos esta figura en la cual se trata de representar cómo una arteria comienza a tener el inicio de una placa ateromatosa que comienza a generar una disminución de la luz del vaso. La silueta angiográfica que vemos a través de la angiografía nos permite eso, simplemente ver la zona por la cual pasa el contraste. Sin embargo, no vemos la placa la podemos ver aquí porque es una gráfica. ¿Qué pasa en aquellos casos en donde la placa ateromatosa invade toda la pared en una longitud larga del vaso, mientras que en esta mantiene en un segmento el diámetro normal del vaso? En esta figura de abajo podemos ver que el vaso en la parte pues interna, fuera de la luz del vaso, está invadida por esa placa, y entonces se crea la falsa idea de que el diámetro normal del vaso es este, cuando no, el diámetro es mayor, solo que esta está invadida por placa. Y si nosotros comparamos y simplemente hacemos la ecuación de determinar el porcentaje de lesión en base a la que nosotros conocemos como el diámetro normal del vaso, esto sería un 50% y también aquí sería un 50%, sin determinar que gran parte de la obstrucción también está determinada por la cantidad de placa que hay entre la pared del vaso. Eso determinó durante mucho tiempo una controversia en la cual no se podía definir con exactitud el diámetro del vaso, y entonces cuando llega la angioplastia coronaria, determinar el diámetro del balón que se iba a introducir en la lesión para poder deshacer la estenosis, generaba cierto desconocimiento en función de lo que estamos hablando. Eso hizo entonces que se pensara que cuando se veía una radiografía coronaria había una información ahí que en realidad no conocíamos, y que por lo tanto era necesario indagar más a fondo de la arteria, de lo que sucedía en la arteria, para poder ser más precisos en el tratamiento de la angioplastia coronaria. Ya por el año de 1971, el doctor Bohm en Rotterdam, en Holanda, ya había comenzado a hacer pruebas tecnológicas con un equipo nuevo que utilizaba ondas de ultrasonido para poder detectar tejidos, no nada más cardíacos, sino también tejidos a cualquier nivel, pero él se le ocurrió pasar un catéter a través de una arteria, también para poder utilizar el ultrasonido como un método para poder ver qué es lo que sucedía dentro de las arterias. Y a mediados en 1988 se obtiene por primera vez una imagen de un vaso humano vista a través de una imagen producida por ondas de ultrasonido. Por lo tanto, esta es la imagen que nosotros valoramos generalmente en una radiografía coronaria, y esta es la imagen que nos proporciona el ultrasonido intravascular. Mientras que en la angiografía nosotros vemos el árbol completo de la arteria en sus dos ramas, en este caso una arteria coronaria izquierda, la descendente anterior es esta rama y esta es la circunfleja. El ultrasonido intravascular en este momento nos proporciona simplemente un punto de corte en algún sitio del vaso, puede ser en este sitio que estoy señalando aquí, pues como un ejemplo, y nos permite ver el diámetro del vaso, pero también nos permite ver si ese vaso, el diámetro exacto
a través de las estructuras que forman la arteria, que en este caso la primera capa, que es la capa íntima, la capa media, que es esta línea oscura que está alrededor del vaso, y la adventicia, que es la capa externa. En este momento vemos que la arteria está totalmente libre, sin ninguna lesión, sin ninguna placa que la obstruya, y lo que se ve aquí al centro es simplemente el espacio que ocupa la cuerda, la sonda del balón a través del cual se introdujo la sonda de ultrasonido. De esa manera podemos ver la estructura del vaso. Aquí podemos ver un vaso que está enfermo, en el cual la línea oscura nos dice la capa media, la íntima está en este sitio, pero hay una masa que ocupa entre la línea media, la capa media y la íntima, y todo eso es placa. La luz del vaso libre es esta, y por lo tanto todo este espacio está siendo ocupado por una placa ateromatosa. Eso no lo podíamos ver a través de los rayos X. A partir de entonces, con el ultrasonido intravascular, valga hacer la aclaración que nosotros determinamos también el ultrasonido intravascular por las siglas en inglés IBUS, para que estar más familiarizados con el término. Se determinó pues que el ultrasonido intravascular es la técnica más efectiva para la reducción de restenosis, usándola como guía para dirigir la angioplastía. Conociendo lo que pasaba dentro del vaso y teniendo una mayor información acerca del comportamiento de la placa dentro del vaso sanguíneo de la coronaria, era posible determinar mucho mejor los instrumentos, los diámetros de los balones relacionados precisamente con los diámetros de las arterias, y las longitudes de los balones, también considerando las longitudes de las placas de las arterias. De esta manera, ustedes en la diapositiva, perdón, en la figura de la mano izquierda, ustedes pueden ver cómo se ve el corte de una arteria sana y cómo se ve el corte de una arteria que está invadido el vaso por placa ateromatosa o incluso por coágulos de sangre. Y ustedes pueden ver en la figura de la derecha, pues cómo ese comportamiento lo podemos también nosotros interpretar en un corte de ultrasonido. En 1986, con el problema de la restenosis post-angioplastía y con las investigaciones que se hacían para resolver ese problema, aparecen en 1986 los stents, que eran totalmente metálicos, stents determinados precisamente para arterias cardíacas. Aquí disminuyó la restenosis a un 40%, pero no desapareció. Hubo evolución en la fabricación de los stents y se ideó la manera en que, si se le ponía un medicamento al stent para que, una vez colocado ese medicamento, liberara medicamentos que disminuyeran la proliferación de tejido en el sitio de la obstrucción que había sido tratada con angioplastía, eso podría ser tal vez una de las maneras como se disminuyera la restenosis. Y efectivamente, en 1999 se implantó el primer stent liberador de medicamentos, y eso hizo a partir de entonces que las estadísticas bajaran la restenosis en los pacientes sometidos a angioplastía a tan solo un 10%. Sin embargo, la efectividad de la restenosis también estaba en el buen uso de los dispositivos. Y estos fueron algunos estudios que se hicieron más o menos hasta el año 2010 aproximadamente, en el cual lo único que hicieron fue precisamente demostrar que el uso del ultrasonido como guía en la selección de los dispositivos para realizar las angioplastías, las colocaciones de stent, etcétera, etcétera, era precisamente el gran factor que también ayudaba para que la restenosis disminuyera. Estos son los equipos de ultrasonido.
En la actualidad, obviamente la tecnología se replica y muchas empresas comienzan a desarrollar sus propios equipos. Estos fueron tal vez de los primeros, pero no ya de este siglo, que son equipos bastante confiables, de muy buena resolución, y fueron las dos grandes marcas que, que durante mucho tiempo estuvieron en el mercado, que prácticamente hacen lo mismo. En la actualidad hay otros equipos que también hacen la misma técnica, pero digamos que estos eran los líderes hasta hace unos 8 o 10 años. Los transductores que se introducen dentro del vaso para que estos puedan emitir la onda de ultrasonido y poder estos ser captados a través de esa consola electrónica son de dos tipos. Uno es el transductor mecánico, que es un transductor que gira, aquí está el sensor, y gira a más o menos 60 revoluciones por segundo, y de esa manera cuando está girando está emitiendo las ondas de ultrasonido y a la vez las está registrando de rebote para que toda esa información la consola electrónica la procese y pueda después reconstruir la imagen de una manera que nosotros la podamos interpretar. El otro sistema de transductores es un sistema de estado sólido con detectores fijos que sin necesidad de girar puede captar las ondas de ultrasonido que se emiten en forma radial y captar las ondas de rebote también para generar la reproducción de la imagen. En esta imagen de la derecha abajo ustedes pueden ver más o menos la ilustración de cómo las ondas de ultrasonido se reparten y ya la parte electrónica pues sucede en la consola en donde esas ondas de ultrasonido son interpretadas para generar la imagen. Las arterias coronarias tienen un diámetro muy pequeño. El ultrasonido también se ha usado para ver arterias grandes, no nada más las arterias coronarias. Las arterias coronarias es, digamos, la parte más fina de la anatomía que puede ver el ultrasonido intravascular. Estamos hablando de arterias que tienen diámetros aproximados de entre 3, 4 o 5 milímetros en las partes más proximales del vaso. Sin embargo, hay arterias como las arterias ilíacas que miden hasta 10 milímetros, la aorta que mide hasta 18 milímetros y las ondas de ultrasonido tienen esa capacidad. Sin embargo, para poder ver una arteria más amplia, se maneja la situación desde el punto de vista tecnológico con la cantidad de megahertz que emiten las ondas de ultrasonido. Mientras más pequeña es el vaso que va a ser estudiado, es necesario utilizar sondas que trabajen con más megahertz para poder tener reproducciones de zonas anatómicas pequeñas. De tal manera que los megahertz o la frecuencia de la emisión de ultrasonido es determinante para la resolución de la imagen. Ustedes pueden ver una imagen a 30 MHz, una imagen a 40 MHz y una imagen a 50 MHz. Como cada vez que hay más megahertz, la resolución de la imagen es más alta y se puede observar con más detalle. ¿Cómo se explora una arteria con ultrasonido intravascular? En este momento ustedes están viendo una arteria coronaria derecha y se está señalando dos puntos que determinan exactamente el sitio que va a ser explorado precisamente ante la presencia de una estenosis o una reducción de la luz del vaso debido precisamente a la presencia de una placa de ateroma. Bien, a través del vaso se introduce una cuerda, como esa línea que se sobrepuso, y a través de esa cuerda se hace pasar la sonda de ultrasonido con la cual se hace el rastreo. Están viendo a la derecha ya la imagen de un sitio que supongamos que es el sitio central en donde está la placa principal, la placa más obstructiva, y de esa manera se puede ya determinar justamente la enfermedad, lo que no vemos nosotros a través de la angiografía. De esa manera nosotros podemos ver que el vaso es esta línea, el vaso real es esta línea oscura, delgada, aquí se pierde y aquí se pierde más porque hay calcio que no permite ver, que no permite que las ondas de ultrasonido crucen.
y que esta parte de aquí, esta masa que ocupa dentro del vaso, pues es la obstrucción. Entonces, si nosotros determinamos que el diámetro normal del vaso sería entre este punto que yo estoy señalando en rojo hasta este punto, la realidad es que el vaso libre, la luz libre en este momento del vaso es nada más de aquí a acá, lo cual hace ver una obstrucción que es francamente severa. Eso lo vamos a ver con más detenimiento. Ahora, hay que entender que realizar un procedimiento de ultrasonido intravascular dentro de la sala no se puede hacer si no hay rayos X, porque precisamente los rayos X son los que permiten guiar la sonda de ultrasonido dentro del vaso, en primer lugar. En segundo lugar, se ocupa tener una correlación anatómica, porque se necesita saber en qué sitio del vaso está la sonda para conocer anatómicamente en dónde está el sitio de obstrucción que el ultrasonido nos ha determinado como el punto a tratar. Entonces, ambas cosas van juntas. El ultrasonido no puede funcionar si no hay una angiografía de por medio y si no hay rayos X de por medio para que la sonda pueda ser llevada hasta el sitio del segmento que necesita ser estudiado. El ultrasonido, por lo tanto, nos provee mucha información acerca de prácticamente todas las características importantes del vaso. Y algo importante también para determinar la magnitud con la cual nosotros obtenemos una resolución que nos permite magnificar el diámetro del vaso para poderlo ver con más detenimiento. Vean ustedes que la distancia de punto a punto es de tan solo 1 milímetro. Ustedes con esto se dan una idea del poder de magnificación que se tiene a través del ultrasonido debido precisamente a la resolución del catéter por los 40 MHz. Por lo tanto, nosotros también podemos medir el diámetro del vaso y medir el contorno libre del vaso y de esa manera también determinar el área real del vaso que determina, de acuerdo al segmento, los diámetros normales en pacientes sin enfermedad. Añadido a eso, también podemos medir los diámetros en cualquier sentido y de esa manera también, en el caso de hacer una angioplastía, determinar exactamente el diámetro del balón con el cual se va a hacer la angioplastía o el diámetro del stent que va a ser implantado. Ahora, en el momento en que se hace una exploración, no se hace de un punto en particular, se hace de un segmento del vaso. Y nosotros podemos tener una reconstrucción longitudinal, como ustedes la pueden ver en esta imagen inferior. Hacemos pequeños puntos de reconocimiento en el momento en que está haciendo el corrido del ultrasonido cuando el catéter va retrayéndose a una velocidad de 0.5 milímetros por segundo. Y de esa manera, cuando vemos una obstrucción mayor, hacemos una marca y una vez que se ha hecho la corrida, que en este caso fue de aproximadamente unos 16 milímetros, nosotros vamos, al reproducir la imagen grabada, vamos reconociendo imagen por imagen aquellos puntos que son de interés para valorar la enfermedad y de esa manera tomar la conducta conveniente para resolver el problema de obstrucción del vaso. Ya lo habíamos dicho, la distancia entre esos dos puntos es de tan solo 1 milímetro. Ese es el poder de magnificación que tenemos con el ultrasonido intravascular. Determinamos los diámetros, nuevamente, las áreas, y hacemos la reconstrucción longitudinal para ver con detenimiento. En este caso, por ejemplo, aquí vemos una rama de una arteria que se desprende de la rama principal, y esta parte de aquí que ustedes ven aquí es precisamente parte de la placa de ateroma que está justamente en este segmento. Ustedes pueden ver esta diferencia de densidad entre este punto y este punto. Aquí también hay esta presencia de la placa de ateroma, y en este sitio, digamos, para esta imagen que estamos viendo en este momento, sería el sitio de mayor estenosis en este caso. Podemos medir también longitudes y eso también nos ayuda porque
De esa manera se pueden determinar la longitud de los balones con los cuales se va a hacer la angioplastía o la longitud de los stents que van a ser colocados. Y esta es la diferencia que nosotros vemos en imágenes de ultrasonido entre una imagen normal, perdón, de una arteria normal que no tiene enfermedad. Ustedes la pueden ver lisa en toda la parte del lumen presente, y una placa o una arteria con enfermedad, en donde gran parte de la luz del vaso está ocupado por una placa de ateroma, de tal manera que mientras que este es el diámetro real del vaso, de la arteria, esta es la luz real que en este momento está libre, y por lo tanto todo esto es placa de ateroma que forma una obstrucción. Si nosotros medimos el diámetro del vaso o el área del vaso, si estuviera en condiciones normales, y medimos el área de la luz visible, de la luz, podemos hacer un porcentaje de la estenosis o de la obstrucción que está presente en ese sitio del vaso. Y este es un ejemplo también de cuándo sirve la angioplastía, más cuando de alguna manera la información que nos proveen los rayos X no es la más correcta. Ustedes pueden ver aquí una arteriografía de un paciente en donde en este sitio hay una placa. Sin embargo, el sitio de obstrucción no se ve importantemente afectado. Los criterios para hacer angioplastía a una arteria coronaria, se dice que tiene que tener una estenosis de un 70% basados en la luz del vaso en el diámetro normal. Sin embargo, se le hizo a esta arteria angiográfica, se le hizo lo que se llama una angiografía cuantitativa, es decir, una medición del porcentaje de estenosis, pero usando simplemente el método que se tiene a través exclusivo de los rayos X. Y en este caso, el porcentaje estaba sobre los el 37% de obstrucción. Sin embargo, el médico que llevaba al paciente es un médico que consideraba que el paciente tenía más síntomas y que no podía hacer eso simplemente dado por un porcentaje de estenosis del 37%, que no era realmente alto. Y si consideramos que el criterio es que tengan 70% para ser intervenido, pues entonces, de acuerdo a sus criterios, no debería ser intervenido. Sin embargo, obviamente, los síntomas del paciente, de acuerdo al criterio del médico, consideró que era importante indagar dentro del vaso de otra manera, con algo más importante, con algo que fuera más resolutivo, para ver si realmente había información que la angiografía no estaba dando. Y justamente se utilizó el ultrasonido intravascular. Entonces, a esa arteria se le hizo una corrida, iniciando en este segmento sano del vaso. Lo que estamos haciendo es tomando diferentes cortes a todo lo largo de la exploración que se hizo con ultrasonido. Y ustedes pueden ver como en esta primera imagen, en este segmento sano, la arteria se ve más o menos normal. Conforme avanza la zona de más obstrucción, se ve que las placas de ateroma comienzan a aparecer. En esta que está aquí, que es la tercera, ya hay una gran cantidad de calcio presente. La que está justamente en este sitio, que es la zona de mayor estenosis, pues hay mucho calcio y también hay placa lipídica. Y posteriormente, conforme se aleja de nuevo, la arteria comienza a disminuir la cantidad de placa dentro del vaso. También el diámetro disminuye porque se está alejando hacia las zonas más delgadas del vaso. Y la última imagen, que es esta, pues ya el vaso es prácticamente sano, sin presencia de placa. Entonces el ultrasonido pues determinó que mientras que la angiografía nos daba un 37% de estenosis, en realidad la medida por ultrasonido nos dio un 85% de estenosis. Vean ustedes la diferencia. Estos casos suelen presentarse, y la ventaja de tener un ultrasonido para indagar más a fondo sobre este tipo de casos que angiográficamente a veces no dan la información completa.
De tal manera que a este paciente, con esta estenosis, se le hizo una angioplastia, se le colocó un stent, y esta imagen de aquí es la imagen de ultrasonido justamente en este sitio, ya una vez que el stent fue colocado, y ustedes pueden ver cómo la arteria, en diferencia a esta imagen previa, fue dilatada perfectamente, y ustedes pueden ver en estos puntos blancos precisamente los struts metálicos del stent. Este es un ejemplo clásico de lo que precisamente la angiografía limita para la visualización o la valoración de las placas angiográficas, de las placas ateromatosas, y por lo cual el ultrasonido intravascular nos da la información suficiente. Otros aspectos importantes que nos da información el ultrasonido intravascular es la morfología de la placa. Ustedes pueden ver aquí una placa blanda, muy ocupativa, prácticamente del 100% del vaso. Cuando esta es fibrosa, obviamente usted la puede ver, estas líneas son indicativas de que la placa tiene un componente diferente, una placa más dura, más consistente, o bien cuando la placa es calcificada. Vean ustedes cómo todo esto es calcio, y el calcio, que es casi como una piedra, evita que las ondas de ultrasonido traspasen esa cosa, y marca esta sombra que se llama sombra acústica, que es muy común pues en cualquier procedimiento de angioplastia, perdón, de ultrasonido, no nada más en el corazón, sino ultrasonido en general. Ejemplos también de la información que da el ultrasonido: es una placa blanda, es una placa dura, calcio, la presencia de calcio, una placa mixta que contiene tejido de ambas densidades, o una placa con remodelación, es decir, las primeras manifestaciones de una arteria que comienza a tener una placa es que la arteria, al saber que algo está disminuyendo su lumen, comienza a contraerse hacia atrás para tratar de mantener el lumen lo más amplio posible. Sin embargo, llega un momento en el cual la arteria ya no puede dilatarse hacia afuera, y entonces comienza la placa a invadir la parte interna del lumen. Alteraciones anatómicas como un aneurisma y disección, ustedes lo pueden ver aquí, en esta parte de aquí, genera la bolsa del aneurisma. Un pseudo aneurisma, ustedes pueden ver aquí este pequeño abombamiento que se ve en el ultrasonido, precisamente formado por este pseudo aneurisma, o las placas ulceradas. Es importantísimo los criterios de IBUS, de ultrasonido intravascular, precisamente seguir esos criterios en el implante de un stent. Esta es una gráfica en la cual, si nosotros vemos aquí, se trata de simular que ha sido colocado un stent en un vaso. Una vez colocado el stent, podemos medir diámetros para determinar si los diámetros son los adecuados en el resultado final de la colocación del stent, comparándolo con el vaso original previamente enfermo. Y de la misma manera podemos evaluarlo con las áreas. Cuando un stent no pegó la parte metálica del stent a la pared del vaso, queda subexpandido. Es un criterio que hay que considerar. Entonces la expansión es una de los detalles que hay que considerar a la hora de hacer una angioplastía, si quedó bien expandido el stent. Cuando una parte del stent queda adherido a la pared del vaso, pero otra parte no, entonces le llamamos aposición, queda mal apuesto, y es necesario que el stent quede perfectamente adherido a toda la pared del vaso. Y cuando, aparte de que no quedó adherido a todo el vaso, queda ovalado, entonces también decimos que se queda asimétrico. Lo ideal en estos casos es que se reconozca a través del ultrasonido, haciendo una exploración una vez que el stent fue colocado, para ver si alguna de esas características se mantiene, y si se mantiene, para corregirlo, es decir, introducir balones
que puedan impactar el stent para que quede perfectamente adherido en todo el diámetro del vaso, que quede perfectamente apuesto, es decir, todos los screws del stent en la parte metálica adherida a la pared del vaso, y que quede simétrico, de acuerdo a la redondez del vaso. Los criterios de expansión óptimos cuando se coloca un stent es que podemos primero tomar el diámetro de referencia, es el criterio, el diámetro de referencia del vaso en una parte que esté sana. Después, conocer el diámetro de referencia en el sitio de mayor estenosis. Y posteriormente, el área de referencia distal, es decir, en la parte distal del esteno. Ustedes pueden ver como aquí el diámetro de referencia es más amplio que aquí, porque esta es la parte más distal y la arteria se va adelgazando. Entonces, todos estos criterios es importante considerarlos para ser bastante acuciosos o bastante precisos en la colocación del stent, y de esa manera lograr que el paciente tenga menos síntomas y el paciente no tenga que regresar a la sala precisamente porque un stent no quedó colocado de manera correcta. El stent puede ser un stent con droga, pero si la colocación, si la técnica de expansión de colocación no fue la correcta, ese paciente tiene riesgo de volver a tener síntomas y volver a regresar a la sala. Una vez colocado el stent, entonces hay que hacer una evaluación con ultrasonido para verificar entonces que el stent fue perfectamente colocado. Y de esa manera conocer el área del lumen real que ya quedó, el área de la placa que estaba originalmente, y hacer un análisis volumétrico para ver, sobre todo en la parte distal, si la arteria sigue teniendo o mantiene los diámetros adecuados para la circulación o la transmisión pues, de la sangre a través del mismo. Y obviamente se utilizan los dos criterios, el criterio angiográfico para ver la amplitud del vaso, pero también el criterio del ultrasonido para ver que el stent quedó perfectamente colocado, perfectamente apuesto, perfectamente concéntrico. En la evaluación del éxito inmediato después de la intervención con ultrasonido intravascular, pues es importante porque de esta manera se determinan los diámetros apropiados necesarios de acuerdo al vaso, al segmento del vaso, que tiene que tener áreas apropiadas para que la circulación de sangre sea la apropiada. Hacer la evaluación de alguna estenosis residual. Con relativa frecuencia puede haber una estenosis residual, o sea, de un porcentaje X que no debe ser mayor del 15% para que se considere pues, un resultado exitoso. O también la presencia de alteraciones anatómicas como disecciones, es decir, el balón o también la colocación del stent puede producir el rompimiento de la capa íntima de la arteria en algún segmento, sobre todo los segmentos de los extremos de la colocación del stent. Y eso a la larga puede representar también un problema. Y la evaluación de la correcta expansión del stent, porque esto significa un predictor de restenosis. Si no hay una suficiente expansión, y obviamente no hay la manera de evaluarlo, que el método ideal es el ultrasonido intravascular, pues entonces hay riesgo de que ese paciente pueda tener una restenosis y volver a tener síntomas y regresar a la sala a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el ultrasonido en las intervenciones periféricas? Algo similar, aunque un poquito más sencillo, dado que hablar de arterias periféricas hablamos de procedimiento de riesgo no igual al de las angioplastías coronarias, que son situaciones un poco más delicadas. Este es el caso de una arteria ilíaca, en el cual tenía esta placa. Se pasó un catéter multipropósito, a través del catéter multipropósito se pasó una cuerda, y a través de la cuerda
se hizo la angiografía para hacer una evaluación del diámetro de referencia y colocar un stent. Y ustedes pueden ver aquí la imagen de ultrasonido en este sitio de aquí. Aquí el stent no está puesto, que nos da una medición de 7.3 milímetros, pero era el diámetro justo para poder evaluar el stent que iba a ser colocado. Se colocó el stent, pero la placa, bastante dura, como ustedes pueden ver, al hacer el ultrasonido, ya desde la parte angiográfica se ve que hay una estenosis, o sea que la placa no se rompió y el stent no tuvo la expansión suficiente. Ustedes pueden ver este corte ultrasonido en este sitio, perfectamente bien apuesto, pero este corte ultrasonido en forma ovalada, obviamente por la presencia de una placa muy dura calcificada, y en este sitio ya nuevamente el stent perfectamente apuesto. Por lo tanto, a este paciente se le tuvo que colocar, pasar un balón para sobreexpandir este sitio y romper la placa aún más y poder sobredistender el stent en la arteria. Y este es el resultado en ultrasonido. Vean que agarró buen diámetro. Y esta es la imagen en donde aquí está el stent y esta es la sonda de ultrasonido. Vean qué delgada. Es una sonda que mide 1.2 milímetros. Se ve perfectamente y vean, el resultado final fue este. Y bueno, también el ultrasonido, como decía, así como se usó en el caso que yo mostré anteriormente en una arteria ilíaca, se puede usar también en las arterias renales con angioplastía y colocación de stent. Este es el estudio diagnóstico con ultrasonido. Esta parte que ustedes ven pintada de verde es precisamente el espacio que ocupa la placa. Ven que este no es tan importante. Y este es el resultado final en ambos casos. ¿Cuándo es más conveniente utilizar el ultrasonido intravascular? Bueno, es conveniente utilizarlo sobre todo en pacientes con anatomías difíciles de evaluar. Es decir, en ocasiones, sobre todo cuando hablamos de arteriologías coronarias, es difícil localizar sitios o determinar lesiones, por ejemplo, en bifurcaciones de arterias, etc. También es importante usarlo en pacientes que tienen lesiones dudosas, como el caso precisamente que yo mostré de la angioplastía, que angiográficamente no presentaba una gran lesión, pero que el paciente tenía síntomas. Entonces, cuando hay duda con las lesiones, es necesario o es muy conveniente usar el ultrasonido para salir de dudas. También en la evaluación de un procedimiento post-intervención una vez colocado el stent, porque una vez colocado el stent hay que estar seguros que ese stent fue perfectamente colocado, perfectamente dilatado, perfectamente apuesto y colocado en el sitio justo, en el sitio preciso. O también utilizarlo cuando los resultados post-intervención no son claros, sino que hay dudas. Si hay dudas, lo mejor es salir de dudas y lo mejor es utilizar el ultrasonido intravascular. Y en pacientes con restenosis, es decir, como decía yo al principio, hay pacientes que se les hace una angioplastía, que se les coloca un stent y que regresan con síntomas y se ve que hay una restenosis intra-stent. Es importante ese tipo de pacientes, sobre todo pacientes que ya fueron tratados, que nuevamente sean estudiados y saber qué pasó, qué resultado hubo una vez hecha la angioplastía, meses antes o incluso a veces años antes, y para volver a resolver el problema con un paciente que nuevamente tuvo síntomas y que es necesario ser reintervenido. Como conclusiones, la angiografía, hay que mencionarlo, la angiografía puede subsistir sin el ultrasonido. No digo que sea mejor, pero puede subsistir sin ultrasonido. La angiografía, como yo decía, es el estándar de oro para evaluar la enfermedad isquémica coronaria.
Pero lo que trato de decir con esta frase es que el IBUS no puede subsistir sin la angiografía. Para que el ultrasonido intravascular pueda ser usado, es necesario usarlo junto con la angiografía en la misma sala de cateterismo, a través del mismo introductor a través del cual se pasan los catéteres, es a través de la misma cuerda la que se pasa la sonda de ultrasonido. Y también porque es necesario hacer la correlación del sitio donde se está evaluando la enfermedad en algún sitio anatómico de la arteria y relacionarlo con la angiografía para conocer con precisión exactamente qué segmento del vaso es el que tiene el problema. Ahora, el ultrasonido intravascular es mucho más preciso en la medición de áreas y longitudes que la angiografía. Es decir, el método de angiografía cuantitativa, o sea, es decir, los métodos que nos da la angiografía para poder medir longitudes, diámetros, etc., es bueno, pero no tan bueno como lo es el ultrasonido. El ultrasonido es bastante más preciso y bastante más revelador, porque a veces la angiografía, como ya vimos antes, oculta información y entonces si no se tiene el ultrasonido, a veces el paciente se va con un resultado final no conveniente, pero porque no nos dimos cuenta, no teníamos los medios para poder considerar si el resultado de éxito de la angioplastia había sido el correcto o no. Por lo tanto, la angiografía y el ultrasonido no compiten entre sí, ambos son métodos complementarios. Bien, quiero agradecer nuevamente a Nicolás Martín la invitación a participar en este gran evento, del cual estoy seguro que será un gran éxito. Muchas gracias.